Bueno, seguimos en Azul y Blanco TV con Oscar Landaverde. Gracias por estar en sintonía. En esta ocasión estamos hablando de la cooperación de Estados Unidos hacia El Salvador, el dinero que viene de ayuda desde Estados Unidos hacia nuestro país, El Salvador. Vamos a seguir conversando con Dagoberto Torres. Él es ex cónsul de El Salvador en Estados Unidos y además de eso, pues también es experto en cooperación internacional. Así que seguimos platicando con Dagoberto. Dagoberto, básicamente la encargada de la frontera en la administración Biden dijo, mandó un mensaje a los gobiernos centroamericanos, a los gobiernos del Triángulo del Norte, que ningún centavo partido por la mitad, básicamente retomando las palabras del Ejecutivo salvadoreño, ningún centavo partido por la mitad iría a manos de algún gobierno del área. Entonces, si no va esa ayuda, que esa ayuda ha prometido Biden para detener un poco la inmigración de Centroamérica hacia Estados Unidos, y además de eso también es ayuda que va para luchar en contra de la corrupción, y sabemos que el gobierno de Nayib Bukele, así como otros gobiernos de Centroamérica, están muy señalados por actos de corrupción, funcionarios que se están enriqueciendo, que no están dando cuentas claras. Además de eso, también sería pues una ayuda restringida a los países que mejor respeten los derechos constitucionales, los derechos humanos en cada nación, y sabemos también pues que se han violado derechos humanos, derechos de personas en nuestro país, y por lo tanto la administración Bukele no estaría administrando ese dinero. Si no es así, si no tiene ni un 5 partido por la mitad la administración Bukele en base a cooperación, en concepto de cooperación internacional de Estados Unidos, ¿cómo sería el manejo, Dagoberto? Bueno, es decir, en principio hay una cantidad de organismos no gubernamentales que han desarrollado una capacidad de ejecución y administración de recursos de la cooperación internacional que estarían siendo, digamos, como los intermediarios de la canalización de los recursos y por supuesto, pues bajo mecanismos de Contraloría por parte del gobierno de los Estados Unidos, que podría estar, digamos, a través de algún consejo de administración, como lo existió con el CONARA, que era el Consejo Nacional o la Comisión Nacional de Restauración de Áreas. Entonces, mecanismos directos donde el donante hace como una especie de cogestión. Digamos, era la modalidad que también la Unión Europea utilizó durante muchos años, previo a pasar a la modalidad de apoyo presupuestario. Se ejecutaba bajo la administración de un codirector europeo y un codirector salvadoreño. De igual manera había un coadministrador europeo y un coadministrador salvadoreño. Esas, digamos, podría ser una de las formas, ¿no? Y hoy directamente, pues, estar utilizando los mecanismos de Contraloría Social como se han utilizado, por ejemplo, para llevar el control del cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, en donde hay organismos, los mismos organismos internacionales también están verificando el cumplimiento de esos compromisos, y si el cumplimiento no se da, entonces los desembolsos también van a verse afectados. Es decir, lo que hay que quitarle de la mente a la gente es creer que cuando un organismo de cooperación internacional para el desarrollo, sea bajo la cooperación reembolsable o no reembolsable, la gente piensa que cuando un organismo como el Banco Mundial o como cuando la USDA, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, aprueban un financiamiento, piensan que la ayuda ingresa automáticamente y que se aprobaron 5 millones, 40 millones, qué sé yo, creen que ese dinero de un solo Va sopapo directo. entra, digamos, a las arcas del país receptor, ¿verdad? O del gobierno receptor. No, es decir,
se siguen mecanismos de comprobación del cumplimiento de las metas trazadas, y en base a ese nivel de cumplimiento, así se van dando los desembolsos, ¿verdad? Eso es en la cooperación no reembolsable, es mucho más fácil, pero en la cooperación financiera, la cooperación reembolsable, que es la cooperación que viene vía préstamo, tiene que reunir dos condiciones. Uno, el carácter de concesionalidad, ¿no? Es decir, quiere decir que los préstamos tienen que ser tasados no a tasas de mercado, vale la redundancia, sino que, digamos, tasas que no rebasan el 4% de interés anual. Pero en el caso de El Salvador, por su descalificamiento, por sus incumplimientos y el nivel de sobreendeudamiento, ha hecho de que, por ejemplo, El Salvador esté sufriendo préstamos de 8,5% de interés anual. Esas son tasas incluso arriba del estándar de tasas de mercado. Bueno. Entonces el nivel de Contraloría, de control y las condiciones para la aprobación de esos préstamos van a ser mucho más rigurosas, ¿verdad? Exacto, Entonces, exacto. Y son de las cosas que la gente desconoce, pues. Exacto. Volviendo, digamos, al caso de Estados Unidos y la cooperación hacia nuestro país, ¿cómo fue que llegamos a este tipo de relaciones, estar en la lista de las ovejas negras de Centroamérica, Dagoberto? Lo que pasa es que ha habido un uso más como una estrategia electoral, ¿verdad? A la implementación de la política nacional, en donde el pueblo vuelve a ser la víctima del engaño, es decir, en mi opinión personal, ¿no? Es decir, se han generado expectativas de cambio, aprovechando del hartazgo que existe en la gente, digamos, sobre los abusos de poder, sobre la corrupción existente durante tantos años, que de repente aparece un personaje que retoma el discurso al estilo superhéroe, pues allá en los Estados Unidos, por decir algo, un superhéroe que ante la incapacidad de la institucionalidad existente de resolver problemas como la corrupción y como el abuso del poder, entonces surge un superhéroe que avisora vientos de cambio, que combate con el discurso, digamos, a esa corrupción, pero al final lo que nos estamos dando cuenta es que es aprovechar la situación para sacar un poquito de ventaja política electoral a favor en este caso, del presidente y del el partido Nuevas Ideas. Entonces, llegar a eso manda mensajes de la falta de transparencia, particularmente cuando el país se endeuda y se endeuda, y cuando llega la hora de dar rendición de cuentas, para ver en qué se ha gastado ese dinero, para ver cómo se ha gastado, por qué se adjudicaron siguiendo los procesos normales de licitación. Entonces, y un gobierno que se niega a través de todo lo que es el Ejecutivo a rendir cuentas, que no da informe de ninguna naturaleza, y que además manda a cerrar a 9 delegaciones de la Corte de Cuentas que están auditando como normalmente lo hacen todos los años, entonces el mensaje va quedando claro. Yo creo que solo la gente que está apasionada no pueden ver esa situación. No la pueden ver. Ok, vamos a una pausa, ¿verdad? Y después vamos a hablar de otro tema que no es menos importante, y es el tema de lo que sería las relaciones diplomáticas entre El Salvador y Estados Unidos, dado que tú has sido diplomático también ante Naciones Unidas como ministro consejero. Así que vamos a hablar sobre esas relaciones y también los últimos mensajes que nos están mandando de parte del gobierno de Estados Unidos. Así que ya regresamos, no nos cambie.